Y bueno, buenas noches, darte la bienvenida para esta última sección de, de nuestra última web conference que tenemos en el día de hoy, o en la noche de hoy, eh, a cargo del curso de Neurotecnología Educativa y Gestión del Conocimiento. Hoy tengo pues los últimos detalles para la actividad final y adicionalmente pues compartirte eh, algunas algunos tips, ¿sí? Para desarrollarlo. Y bueno, y revisar de pronto si hay alguna pregunta. Entonces voy a compartir la pantalla. Regálame un segundo. Y bueno, esta es la pantalla. Y en esta noche, pues podemos iniciar pues con una temática llamada Guía de Consultoría, Ética, Neurotecnología y Sociedad. ¿Sí? Y lo que se va a ver de pronto es el protocolo de una investigación para tomar decisiones frente a los contextos educativos y vulnerables, que es lo que ustedes vienen como ya desarrollando. Entonces, la idea de este proceso vamos a ver un poco lo que es la investigación ética, porque es lo último que vamos a trabajar en esta parte final, y precisamente es hablar de pronto de que en esta investigación el flujo que se da o el proceso no es lineal. Hay cosas que convergen y hay cosas que divergen. Eso depende de cómo se vea, pero ya lo vamos a ver un poco más a profundidad. Entonces, lo primero que vamos a ver es de pronto, como veíamos también en el curso de ayer, los que estuvieron presentes, explorar, ¿verdad? Es nuestra primera fase, identificar es la segunda fase, sistematizar y socializar. Creo que alguien quiere entrar, entonces no es eso. Entonces, verlo como desde ese punto de vista. Entonces, vamos a explorar el terreno, ¿verdad? Que es lo primero que se va a trabajar en la noche de hoy. Y eso tiene que ver de pronto con la autogestión del objeto del conocimiento. ¿Cómo así? Entonces, un primer paso para poder nosotros hacer una inmersión independiente, ¿verdad? De cada una de las lecturas, como lo viene desarrollando en todas las actividades y como se viene desarrollando en los demás cursos. Antes de pronto de hacer un prejuicio, debemos comprender el panorama actual de lo que es la neurotecnología, ¿verdad? Una acción clave, dice aquí, es realizar lecturas independientes de la guía de estudio. O sea, es importante siempre revisar los documentos que la misma plataforma, el mismo curso nos ofrece. Los demás, pues, serían valores agregados, pero específicamente los documentos que nosotros manejamos dentro del ejercicio tienen mucha ayuda para lo que vamos a realizar. Bien, ¿cuáles son las áreas importantes que tenemos que tener como en la mira? Primero, la neurotecnología y la ética, y segundo, las consecuencias nocivas que se den durante el proceso. Entonces, dentro de la neurotecnología y la ética debemos ver, observar, entender cuáles son los derechos digitales, cómo se dan los principios de accesibilidad e inclusión y todo ese ejercicio, pues porque, como sabemos, la ética la debemos manejar adecuadamente referente a los temas de tecnología, ¿sí? Adicionalmente, también las consecuencias nocivas que éstas se puedan dar dentro del ejercicio. Por ejemplo, reflexionar sobre escenarios donde la tecnología se aplicó inadecuadamente o se generó resultados éticamente cuestionables. Sabemos que estas fases son unas fases de los casos que vamos a empezar a revisar, ¿sí? Cada caso que vamos a analizar. Y para el análisis del caso, nosotros que tenemos que tener claro estas dos áreas importantes, que de pronto ayer que me pidieron el favor, pues lo hablamos un poco, que adelantara un poco lo de hoy. Entonces, ¿cómo hago yo ese mapeo de fuentes y contextos? Es importante, vuelvo y repito, revisar todos esos documentos porque son los que nos van a servir de apoyo para sustentar los proyectos, perdón, los casos que vamos a analizar o que venimos analizando, ¿sí? ¿Dónde podemos buscar fuentes académicas? Porque hay que entender que no es buscar por buscar, no es buscar en cualquier página. Debemos empezar a buscar donde realmente no haya aportes para lo que vamos a investigar.
o lo que vamos a consultar. Está Google Scholar, está Cielo, está Redalis, está informes de la ONG, que siempre son muy buenos, está la UNESCO, que es muy generalizado para muchas cosas, y está CEPAL. Ahora, ¿qué buscamos? ¿Cuáles son esos contextos vulnerables que nosotros empezamos como a identificar para poder tomar un caso que me permita a mí desarrollar todo este ejercicio? Entonces, debo identificar esos casos que sean reales, o sea, situaciones problemáticas, como de pronto lo dice la guía, ya más adelante lo vamos a observar en la guía. Por ejemplo, temas como cuáles, niñez y adolescencia, que eso es muy complejo y muy amplio. La migración, por ejemplo, las comunidades indígenas también es algo que tristemente pues no se habla mucho o no se toca el tema, pero es bastante importante hacerlo. Y por último, la población con discapacidad, que es donde entra también el tema de la inclusión. Estos son contextos vulnerables donde yo puedo buscar ese tipo de casos que me van a permitir a mí hacer el análisis adecuado de estos, ¿no? Bien. En un segundo paso, necesitamos detectar el conflicto, ¿verdad? Como nosotros tenemos un caso para analizar, entonces ya yo de todo ese conocimiento que tengo acerca de los diferentes documentos que estoy revisando, que estoy analizando, tengo una tarea principal y es identificar dos dilemas éticos, uno con elaboración crítica y el otro argumentativa, es decir, uno se va a trabajar con todo el tema ético y otro con el tema argumentativo, ya como lo dice la rúbrica, ¿sí? ¿Cuál es la instrucción? No basta con describir un problema, se debe estructurar un dilema claro y contextualizado. Regáleme un minuto, porque si no, no me van a dejar la vida tranquila. Bien. Entonces, no es solamente describir un problema, debemos estructurar de verdad cómo ese caso, ¿verdad? Tiene un dilema, ¿verdad? En el que yo puedo iniciar mi análisis. Bueno, uno no, recuerden que son dos. Entonces tengo el dilema uno, tengo el dilema dos. Ayer decía, bueno, ambos pueden ser pero no debería, o sea, es preferible que uno sea ético y otro sea eh, de elaboración crítica. Bien, ahora vamos a ver cómo sería la anatomía de un dilema, ¿verdad? O sea, cómo a la profundidad yo hago la anatomía de un dilema ético, ¿sí? El primero es revisar el caso, ¿sí? O sea, el caso debemos hacer una descripción breve de ese caso, debemos mirar cómo se desarrolló, en qué lugar se desarrolló, quiénes fueron las personas implicadas, qué material se utilizó, qué tecnología está aplicándose, qué neurotecnología se está aplicando para poder de pronto revisar a profundidad cómo puedo yo entonces hacer el análisis de segundo paso, que son las tensiones, es decir, qué valor ético está en conflicto. Por ejemplo, puede ser la privacidad, puede ser la seguridad, puede ser otra serie de cosas, de pronto la infactibilidad de los resultados, bueno, en fin, todas estas que puedo encontrar dentro del desarrollo de un caso como los que estamos estudiando o estamos analizando. El tercero es los actores, quienes están involucrados, como les decía al principio, cuáles son sus posturas, las posturas de las personas implicadas en el desarrollo del dilema, de lo que se desarrolló, de la problemática que tuvieron en el caso que acabamos de elegir. Y para poder fundamentar esa postura crítica, debemos desarrollar eh, cuatro pilares fundamentales, ¿verdad? Y el primer pilar es precisamente los fundamentos. Ayer lo hablamos y son los fundamentos neuroeducativos y éticos que están basados en todo el proceso del curso que hemos venido estudiando, que hemos venido desarrollando y que podemos darnos cuenta de que cómo hacen un aporte a estos casos o cómo se implementan dentro de estos, ¿no? También están las normativas. ¿Cuáles? Por ejemplo, los derechos digitales,
la equidad, el consentimiento y prácticas profesionales. Todo esto es lo que ustedes encuentran en la rúbrica que deben desarrollar, perdón, en la matriz que deben desarrollar. 3, las adecuaciones, esos cambios necesarios para la implementación de la tecnología que se hacen dentro del caso. Y por último, la pedagogía. Es decir, o sea, nada de esto sería importante si no tuviéramos cuáles son esos principios relacionados con la autonomía, con la inclusión, que hacen parte del proceso pedagógico que se debe implementar para el desarrollo del análisis del caso. ¿Sí? Entonces, ahora sí vamos a lo que vamos. Ustedes van a encontrar una matriz, ¿verdad? Triangular, donde van a precisamente, dice triangular la evidencia. ¿Eso de qué se trata? Usted va a sistematizar con un rigor muy específico y muy analítico los dos casos que va a presentar. Entonces, ¿cuál es la tarea principal? Diligenciar muy bien la matriz. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo? Asegurar que la información sea comprensible, contrastada, accesible y organizada. Eso lo debemos tener claro y eso está específicamente más detallado en la matriz que vamos ahora adelante a desarrollar. Entonces, ¿cuál es el componente que encontramos en la matriz? En el documento anexo sintetice los siguientes puntos para cada dilema. ¿Cuáles son esos puntos? Primero, elementos fundamentales, es decir, los hechos básicos del dilema. Segundo, argumentos principales, la base lógica del conflicto. Tercero, referencias teóricas, normativas y autores utilizados. Y por último, rutas de solución, que son ya propuestas éticas o educativas para resolver esa problemática que se pensó. Entonces, ¿cuál es importante? La claridad de esta fase es vital para el paso final. Si nosotros tenemos claro qué es lo que vamos a hacer con esos dos casos, pues, va a ser mucho más fácil hacer el análisis o el diligenciamiento de la matriz que se sintetiza en, en lo siguiente, en la fase 4, que ya es socializar el hallazgo. Entonces, ¿cómo voy a socializar yo eso? Bueno, presentando precisamente, haciendo visible lo invisible, dice aquí, como así, todo lo que hemos analizado, hay que empezar a hacer, a revisarlo, a tener coherencia y tener claridad de esta propuesta para que de manera grupal yo haga la presentación de la matriz de triangulación. Entonces, para ser más claros, vamos entonces más que todo a ver esa matriz de triangulación. Voy a compartirles un momentico. Mm, Regálenme un segundo para buscarles. Pensé que la tenía abierta aquí, pero al parecer no. Sí, señora. Y compartirles a ustedes la matriz de triangulación, que es el anexo número 4, ¿verdad? Ya la encontré. Regalen un momentico. Listo. Entonces, voy a dejar de compartir esto y vamos a compartir el anexo 4, que es la matriz. Mm, Dale un momento que todavía no aparece. Ahora sí. Listo, ahora sí. Entonces, lo que acabé de decir anteriormente es exactamente lo mismo que aquí, ¿verdad? Tenemos la matriz que vamos a llenar de una manera muy atenta luego de haber leído todos los documentos, ¿verdad? Como dicen, ¿cuáles son los documentos? Bueno, estas son las 3 lecturas que usted debe realizar. Dentro de esas 3 lecturas, usted va a hacer un reconocimiento conceptual y contextual del dilema ético, ¿sí? ¿Qué es la temática? Como lo veíamos en la presentación, la neurotecnología ética y los casos de aplicación, ¿verdad? Como mínimo 2 casos reales o problemáticas investigadas. Usted va a tener un caso 1, donde están, va a darle, y un caso 2, de primero, de situaciones problemáticas y como segundo paso, del uso inadecuado de la neurotecnología, es decir, un caso ético. Entonces, vamos a identificar de los dilemas éticos y elaboración argumentativa los 2 casos que usted eligió.
Te va a colocar el caso uno aquí, el caso 2 aquí. Del caso uno va a colocar las tensiones éticas implicadas, del caso 2 de igual manera. Del caso uno actores involucrados, como decía la presentación, del caso 2 de la misma manera. Del caso 3 del caso uno la postura crítica y del caso 2 la postura crítica. Vamos a dar unos sustentos neuropedagógicos del caso uno, neuroeducativos y éticos del caso uno y del caso 2, y las normativas y principios pedagógicos considerados en el caso uno y en el caso 2. Luego, el caso uno también usted va a dar argumentos principales, referencias teóricas o normativas, propuestas etnoeducativas, y del caso 2 de igual manera también. Si usted tiene alguna observación adicional que no le está pidiendo de pronto el anexo 4, que es la materia de triangulación, usted lo puede escribir, puede ser del caso uno solamente o puede ser del caso uno y del caso 2. Entonces, este documento debe presentarse junto con el documento final, es decir, en el documento final, para que ustedes puedan presentar, pues les sugiero que anteriormente, evidentemente, usted presente el caso específicamente que va a dar, haga un resumen o haga un documento, aunque aquí le está pidiendo, aquí al principio, se lo está pidiendo de una manera un poco breve, pero me gustaría de pronto que si los ha elegido y los pueda juntar, pues muchísimo mejor. Sin embargo, pues no es una camisa de fuerza. Entonces, de eso se trata la actividad que se va a desarrollar, para que se va a hacer entrega la próxima semana. No sé si usted tiene alguna pregunta. Y profe, ahí en cuanto a Ven. los casos, entonces debe ser, digamos, que se aplicó una tecnología específicamente en un grupo de prueba, por ejemplo, unas diademas encefalográficas para detectar eh, como las ondas cerebrales. Bueno, por ejemplo, eso podría ser un caso de aplicación, ¿sí? Y el Así otro, es. ¿cómo sería cuando dice situaciones ahí de pronto para buscar uno diferente que no sea como Éticas. tal? De pronto cuando se falta la ética, ¿sí? Cuando han tenido algún problema, cuando la situación se sale de control, cuando de pronto el caso no fue bien aplicado, el aparato tecnológico no fue bien aplicado, o se lo aplicaron inadecuadamente a alguien. La idea es que hagas ese contraste. Ok, porque pues yo encontré las compañeras, bueno, como estamos trabajando y compartieron unos links también. Ujú. Yo he encontrado uno interesante, pero cuando me di cuenta es más como una recopilación de situaciones de diferentes casos. No he encontrado los originales para poder colocarlo, pero digamos en esa recopilación encontré un caso muy interesante, pero pues como no tengo el documento original, sino este de recopilación, es uno que hablaban de que en una escuela, pero esto en Ujú. China, habían Ok, aplicado unas de estas diademas en niños y ¿qué había pasado? Esas ondas, digamos, era para detectar la atención ok. y la motivación, bueno, como para ver el compromiso que tenían frente a a la clase, y eso se reportaba de manera inmediata a profesores y padres de familia. Ujú. Entonces, a los niños al ser niños, pues tienen momentos en los que se dispersaban y entonces, bueno, al ser una cultura como muy estricta, eso Ujú. ocasionaba que los niños empezaran a sufrir de estrés, inclusive Ujú. de ansiedad, de depresión, Súper. porque todo O eso sea, de una súper vez. que hagas el análisis de eso. Exactamente, de eso se trata. Exacto, entonces me pareció muy interesante, pero era una recopilación, entonces no sé si referenciar ese documento, que Está aunque no bien. es el original, pues Está bien, pero entonces lo adjuntas. sí, para Ujú. incluir ese porque me parece interesante. Y entonces, pues pasaba esa situación, que se volvió como más vigilancia y no tanto para fortalecer el aprendizaje, sino que Sí, fue como un mecanismo de vigilancia que generaba pues un resultado que no era el el adecuado. esperado Exacto. y los niños de la retroalimentación. Inclusive hasta el aparato que ponían, que esas diademas como que estaban pensadas.
como una cabeza en estándar y como que no eran muy flexibles y hasta eso tuvieron problemas para poderlas poner. Ok. Entonces ese tipo de cosas también yo vi, pero pues como lo que le digo, profe, era es un documento que recopila así como varios casos. Entonces pues el que encontró la compañera sí era un solo caso específico que hablaba todo el documento. Entonces dije, pues ese está mejor en ese sentido, Ujú. porque yo dije, no, el otro como que toman varios ejemplos Sí, pues son de casos. dos. Claro, Hoy vas a hacer el entonces dije, paralelo, o bueno, sea, esta vez vas a hacer una triangulación entre dos casos. entonces uno me diría que es algo que, que digamos que tangiblemente el instrumento no se aplicó de la forma correcta y otro en el Sí. que normalmente también tienden al final tener implicaciones éticas ambos. Exactamente. Y entre otras cosas, sabemos que igual el uso de la tecnología no es muy antiguo, de hecho es bastante nuevo, ¿sí? Entonces, muchas de las cosas están apenas como en prueba, ¿sí? Porque apenas se ha venido descubriendo muchas cosas que pueden ayudar la tecnología al apoyo de la pedagogía y de la neuropedagogía. Entonces, ha hecho que también esto sea como experimental en muchos casos. Y precisamente por eso es que, como dices tú, y tienes toda la razón, en muchos se viola el tema ético, porque inicia de pronto y ese es el problema, o ese es el riesgo más bien, no el problema, el riesgo del manejo de la neurotecnología en la pedagogía o en cualquier parte, porque puede salirse de control o puede no simplemente, como lo explicabas tú en el caso que me comentas, no terminar con el objetivo principal, sino que por el contrario desmejora la salud mental o los procesos que se necesitaban con los niños o con los estudiantes. Sí. Sí, hay también algo que me pareció súper interesante, profe, es que, por ejemplo, diseñaban la IA Ujú. basado, digamos, en un cerebro, digamos, que lo alimentaron con información de un adulto y con unas características estándar. Entonces, lo que se salía de ahí ya lo calificaban como de que en sí, que no correspondía, digamos, a la normalidad, empezaban a generarse Claro, total. etiquetas a los niños como de decir que no está teniendo un comportamiento normal cuando pues la IA no fue alimentada o creada de la forma adecuada para el público que Adecuada. era. Y pues Así es. teniendo en cuenta pues toda la parte de la neurodiversidad pues todo eso, entonces eso también es importante. Entonces sí, estamos como viendo eso, sino que tenía esa pequeña dudita ahí. Entonces un caso sobre todo que se resalte la parte de las implicaciones éticas y otro en la aplicación inadecuada del instrumento. ¿Si es así, Así es. profe? Sí, sí, sí. Sí, para que pueda Ah, hacer contraste el uno del otro. Lo que tienes está claro, me parece muy bien y muy interesante. vale, profe. Bueno, no sé, otra pregunta o de pronto algún aporte o algo que quieras decir. No, no, yo solo quería como confirmar los dos casos, cómo deberíamos trabajarlo y pues hice el No sabes nada esfuerzo de tus también. compañeros por qué no se conectaron. No, es que pues como que cada uno está en ciudades diferentes, entonces es un poquito complicado, pero pues sí, nos hablamos siempre por el grupo y tenemos el documento compartido por el Google, eh, por un documento compartido de Google que podemos entrar Ok, a editar y agregar, entonces sí, ahí vamos siempre complementando. por Drive. Ok. Y eso por Drive, no me acordaba de la palabra. Sí, señora, por ahí. Yo Bueno, igual le puse Ginette, ajá. mensajito y coloqué, y les coloqué que con el favor de Dios nos conectábamos, pero no, pensé que ya iban Bueno, a estar. igual les comenta, ahí está también la grabación queda. Yo la monto en el curso, en la plataforma en el curso. O también les comento que mi canal se llama la profe Jazz, y ahí también están los videos de la UNAD. Este sería el más reciente, por si lo quieren también buscar para que si tienen alguna duda, bueno, ahí está la explicación. Vale, ¿Listo? profe, muchas Bueno, gracias, muy Ginette, te amable. agradezco de verdad muchísimo que hayas estado hoy presente. De verdad, es importante que siempre asistan, pues no habían asistido hasta entonces. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a usted, profe. Que tenga Bueno, una que feliz tengas noche. bonita noche. Gracias. Igualmente. Chaito.